Al subir al enorme y reluciente avión de viajes Titanio, los hermanos adolescentes Julia y Mateo no podían evitar sentirse un poco distintos. Literalmente, acababan de cruzar el control de seguridad en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, y por primera vez no estaban tomados de la mano de sus padres ni escuchando una interminable lista de advertencias. Ahora, sentados uno junto al otro en la exclusiva cabina de primera clase, sabían bien que este vuelo era más que un regalo costoso de su padre, don Lorenzo, director general de Inversiones Sol. Era, en realidad, la manera sutil que él tenía de decirles: confío en ustedes, sé lo que valen. Julia, la mayor por apenas 18 meses, trataba de hacerse la valiente, jugando con cada botón del asiento reclinable y bromeando sobre lo elegante que era elegir entre varias opciones de jugos naturales. Mateo, por su parte, sentía mariposas en el estómago cada vez que una azafata alta y sonriente pasaba, preguntando si necesitaban algo más. Aunque la emoción era evidente en sus voces, mientras miraban por la ventanilla los hangares y camiones que llenaban la pista, también flotaba entre ellos una sensación extraña de vacío. No tener a su mamá cerca para recordarles que no perdieran el pasaporte o que no confiaran en desconocidos hacía que cada pequeño gesto a bordo pareciera un reto personal. El sonido de copas tintineando en el carrito de bebidas y el aroma suave del café recién hecho les recordaron que estaban en territorio nuevo. Cuando Julia decidió pedir un vaso de jugo de naranja, lo hizo con voz segura y mirada al frente, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Mateo, observándola, se animó enseguida a pedir un licuado de fresa, y la felicidad en sus caras fue imposible de ocultar. De alguna manera, ese simple intercambio con la azafata fue el primer paso de ambos hacia cierta independencia. No eran solo los lujos del asiento ancho, las pantuflas o la promesa de un menú gourmet. Era la responsabilidad de responder, de elegir, de mirar atentos a los detalles. Mientras el avión recorría la pista y sentían esa vibración que precede al despegue, ambos se miraron, compartiendo una mezcla de nervios y orgullo. Julia le apretó fuerte la mano a Mateo y le susurró, casi en secreto, que ahora sí estaban listos para cualquier cosa. Mientras los dos se relajaban, dejando atrás los nervios iniciales, el avión parecía despertar poco a poco. Alrededor, los murmullos suaves de empresarios conocidos, celebridades de la televisión y algunos políticos reconocibles llenaban la cabina de primera clase con conversaciones tranquilas sobre viajes, negocios y próximas vacaciones en Cancún o Los Cabos. El ambiente se sentía amable, como si existiera una burbuja de cortesía donde todo el mundo se saludaba con una sonrisa discreta. Julia y Mateo, acostumbrados a sentarse en clase turista con su familia, no dejaban de notar esos pequeños detalles, los saludos formales entre extraños, el modo en que los asistentes de vuelo trataban a cada pasajero por su apellido, y la naturalidad con la que la gente pedía bebidas exóticas sin titubear. A pesar de eso, seguía rondando en su mente el peso de estar solos. Julia alcanzó a mirar por encima del hombro a la pareja mayor sentada un par de filas atrás, imaginando a sus padres en ese lugar. Le habría gustado un pequeño gesto de apoyo, una mirada tranquilizadora. Sin embargo, se obligó a sonreír para no inquietar a su hermano. Mateo, que imitaba a su hermana revisando el menú digital, bajó la voz y preguntó casi en un susurro: ¿De verdad crees que estamos listos para esto? La pregunta flotó en el aire por un momento, más seria de lo que pretendía. Se notaba el miedo de no cumplir las expectativas, de necesitar ayuda y no encontrarla al alcance. Julia, sin dudar mucho y queriendo aparentar seguridad, apretó su mano y respondió: Claro que sí, siempre hemos sabido salir adelante. Solo hay que actuar como si esto fuera otra de nuestras aventuras en Valle de Bravo, ¿te acuerdas?
Ese comentario logró sacar una sonrisa tímida a Mateo, quien recordó los incontables fines de semana en que exploraron senderos, se perdieron en el bosque y casi siempre encontraron la forma de regresar antes de que oscureciera. La respuesta de Julia tenía algo de verdad y algo de ese optimismo que ambos compartían. Sin embargo, la conversación dejó en el ambiente una silenciosa advertencia. Estaban en territorio nuevo, y aunque el entorno parecía seguro, sabían bien que no podían bajar la guardia. Las miradas de complicidad entre ellos se volvieron promesa de respaldo mutuo, intuyendo que el viaje apenas comenzaba, y que, entre todo aquel lujo, podían estar a punto de vivir algo inesperado. La atmósfera relajada cambió de un momento a otro cuando subió al avión una pasajera que, por la forma en que todos la miraban, era muy conocida en ciertos círculos. Andrea Santibáñez caminaba con paso seguro, con el celular en la mano y un bolso grande de diseñador colgado del antebrazo. Tenía fama de ser dura y de que nadie le podía decir que no, sobre todo cuando se trataba de obtener lo que ella quería. Su mirada, fría y algo desafiante, recorrió la cabina sin pudor hasta detenerse en los asientos de Julia y Mateo, quienes de inmediato sintieron como si estuvieran en la mira de una inspectora. Andrea se acercó a su lugar asignado, que estaba justo frente a los hermanos, y no tardó en mostrar su estilo. Pidió ayuda a la sobrecargo con una voz firme y sin levantar la vista de su teléfono. Mientras tomaba asiento, soltó un comentario al aire, lo suficientemente alto para que lo escucharan todos cerca. Hoy cualquiera puede estar en primera clase, ¿no? Algunas personas fingieron no oírla y otras se encogieron en sus asientos, pero Julia y Mateo sintieron el golpe en el estómago. De pronto, la calidez que habían sentido al inicio del vuelo se evaporó. Hasta los murmullos se volvieron susurros detenidos, como si todos esperaran el siguiente movimiento de Andrea. Julia intentó no reaccionar, clavando la mirada en la ventanilla, pero Mateo la notó incómoda. El silencio se volvió pesado, y hasta los asistentes de vuelo parecían dudar. Antes de pasar por ese pasillo, nadie sonreía ya, y los adultos alrededor miraban con disimulo, midiendo el ambiente, buscando no llamar la atención. Andrea, ignorando el efecto que tenía en todos, extendió sus piernas, comprobó el menú disponible y siguió hablando por teléfono, ahora organizando su día siguiente en Monterrey como si fuera la dueña del avión. Julia y Mateo se miraron, tratando de no dejarse intimidar, aunque sabían que esa situación tenía algo diferente a los retos a los que estaban acostumbrados. Era casi como si la competencia fuera por algo más que los asientos. Sentían la necesidad de demostrar que merecían estar ahí igual que todos los demás. La primera clase se había transformado en un pequeño escenario de poder donde cada movimiento y cada palabra contaba. Sin darle muchas vueltas, Andrea de pronto dejó su bolso a un lado y miró directamente a Julia y Mateo, señalando sus asientos, con un movimiento de la mano. Con voz firme y un tono que no dejaba espacio a la cortesía, les dijo: «A ver, jóvenes, esos lugares me corresponden. Yo llevo años viajando en este vuelo y siempre ocupan estas butacas. Seguramente hubo un error con su reservación. Esos lugares deberían ser míos, como siempre». Los hermanos se quedaron descolocados, sin entender si realmente había un problema o si todo era solo parte de la costumbre arrogante de la mujer. Las palabras de Andrea resonaron por toda la cabina. Varias cabezas se giraron para mirar la escena, y de inmediato un asistente de vuelo se acercó, tratando de intervenir. Con calma. «Buenas tardes, señora Santibáñez. Tenemos registrado que estos asientos fueron designados para los jóvenes», explicó, mostrando la lista en su tableta. Lejos de calmarse, Andrea insistió:
He reservado estos lugares durante más tiempo del que ustedes tienen trabajando aquí. No es posible que cada día pongan a cualquiera en primera clase solo por tener una reservación en la mano. Para Julia y Mateo, la sorpresa casi se sentía como coraje. La insistencia de Andrea en marcar territorio, como si el avión fuera parte de la sala de su casa, les hacía sentirse diminutos. De pronto no solo cuestionados, sino completamente fuera de lugar. Lo que debió haber sido una experiencia emocionante y divertida se transformó en un incómodo examen frente a todos los ojos curiosos. Julia sintió una mezcla de vergüenza e incredulidad. No era solo que les pidieran moverse, era el mensaje detrás, esa forma de decirles que no importaba quiénes fueran o cuántos boletos tuvieran, nunca serían vistos como parte del grupo, de siempre. Mateo, con el rostro rojo, apretó los puños sobre las piernas, sin poder responder. Supo en ese instante que el conflicto ya no era solo por los asientos, sino por el derecho a estar ahí, a ocupar un espacio por el cual también habían luchado y que merecían. La incomodidad se extendió a todos, haciendo invisible toda la comodidad del lujo a su alrededor. El simple acto de sentarse había adquirido ahora el peso de años y años de puertas cerradas. Julia, intentando mantener la calma a pesar de la presión, miró directo a los ojos de Andrea y habló con claridad. «Disculpe, señora, pero estos asientos fueron reservados por nuestro papá. Pagó y nos los asignaron al hacer el check-in. No queremos problemas, solo ocupar lo que nos corresponde». Su voz no era desafiante. Más bien sonaba razonable, como si intentara encontrar una salida pacífica a la incomodidad del momento. A su lado, Mateo sentía la sangre hervir. Le costaba trabajo quedarse callado mientras veía la insistencia de Andrea en que ellos no tenían derecho a ese espacio, como si valieran menos por no formar parte de su círculo de siempre. Mateo miró hacia abajo, luchando por no dejar que la rabia lo dominara, pero por dentro sentía que no podía quedarse con los brazos cruzados. No era solo por los asientos, era por la manera en que los ignoraban, por toda esa gente que aceptaba en silencio que unos podían reclamar lo que querían solo por historia o apellido. Julia, sin embargo, avanzó un pequeño paso adelante, manteniendo la compostura y repitiendo con respeto: «Insisto que este lugar es nuestro. Tenemos los pases de abordaje aquí. Podemos mostrarlos si hace falta». La tensión crecía a cada segundo. Los comisarios de vuelo, aunque intentaron apaciguar a Andrea, se notaba que no sabían cómo manejar la situación. La mujer, arrogante, levantó la voz. «No me importa quién pagó. Yo siempre he estado aquí. No tienen idea de con quién están hablando». Los comisarios, en vez de tomar control, se quedaron un poco paralizados, asintiendo y evitando un conflicto más grande. La cabina entera se sumió en un silencio aún más incómodo. Los otros pasajeros, la mayoría con caras familiares en la sociedad mexicana, miraban de reojo el enfrentamiento. Nadie intervino ni mostró apoyo abierto a ninguno de los dos bandos. Todos parecían calculando en silencio si convenía más, quedarse callados o salir mal parados con Andrea. Julia, muy dentro, sentía el peso de cada mirada. Para Mateo, aquello era una prueba inesperada, una barrera invisible que, ahora lo entendía, no tenía nada que ver con boletos ni reservas. Era la imagen de un mundo que prefería mantener todo igual, aunque eso significara cerrar los ojos ante la injusticia. Pero en ese momento, entre la indignación y el orgullo, también supieron que no iban a ceder tan fácil. Pero Andrea decidió no detenerse y su tono se volvió aún más hiriente, dejando ver una de esas caras de la sociedad que normalmente todos disimulan. Con sorna soltó: «En mis tiempos, los asientos de adelante no eran para cualquier muchachito recién llegado, ni mucho menos para quienes claramente no pertenecen aquí».
Al pronunciar la última parte, paseó la mirada entre ellos y otros pasajeros, usando palabras que sabían perfectamente para incomodar y dejar claro que, en su mente, había categorías muy bien marcadas sobre quienes merecían ciertos espacios. El comentario no solo era fuera de lugar, también traía ese veneno disfrazado de tradición, una mezcla de clasismo y discriminación por la edad y el color de piel de los hermanos. Julia sintió un nudo en la garganta que rápidamente transformó en rabia contenida, negándose a bajar la vista como Andrea parecía pretender. Mateo, por su lado, apretó los labios y miró directo a la mujer, sin ponerse de pie pero con la espalda erguida, mostrando que tampoco daría su brazo a torcer. Los minutos se volvieron eternos. Nadie en la cabina se atrevió a decir palabra alguna en favor de los hermanos. Ni un solo pasajero mayor intervino para frenar la agresión. El silencio era abrumador, casi tanto como la hostilidad en el aire. Se escuchaban solo algunos murmullos incómodos, pero el mensaje era claro. No todos estaban dispuestos a incomodar a quienes representaban el poder de siempre. Julia y Mateo se miraron, sintiendo ese vacío que solo sienten los que entienden lo que significa ser excluido ante la vista de todos, sin que nadie extienda una mano. Pero lejos de paralizarlos, esa soledad compartida les dio determinación. Julia apoyó la mano sobre el brazo de Mateo, como diciéndole que estaban juntos en esto, y aunque el corazón les latía fuerte, supieron en ese instante que quedarse sentados allí era mucho más que una cuestión de orgullo personal. Era una forma de decirse a sí mismos y a quienes los rodeaban que había un límite, que ya no iban a dejarse pisotear por prejuicios ni tradiciones injustas, sin importar cuán incómodo resultara para los demás. La tensión seguía latente cuando la supervisora, la señora Martínez, llegó desde la parte delantera de la cabina. Caminaba rápido, con la expresión de quien tiene que resolver otro de esos problemas difíciles a los que nadie le había preparado realmente. Todos notaron su presencia, y al principio, Julia y Mateo sintieron cierto alivio al pensar que, al fin, alguien con autoridad pondría las cosas en su sitio. La señora Martínez pidió a todos mantener la calma, y con una sonrisa protocolaria dirigió la palabra primero a Andrea, luego a los hermanos. Después de escuchar las versiones, tomó una decisión. Pero, para sorpresa de Julia y Mateo, su propuesta fue que ellos cedieran el lugar. Jóvenes, entiendo perfectamente su situación, pero les agradecería mucho si pudieran mostrar flexibilidad y ayudarnos a mantener un ambiente amistoso aquí. La señora Santibáñez ha sido pasajera frecuente durante muchos años. Para evitar atrasos y mantener la armonía, sería posible que tomaran otros asientos en la misma cabina. El tono era suave, casi maternal, pero la intención era condescendiente. Más allá del discurso de resolver el conflicto, quedó claro para todos que el peso de la tradición y la incomodidad de la incomodidad pesaba más que la justicia. Los pasajeros miraron de soslayo. Algunos bajaron la cabeza, otros apenas disimulaban el alivio de no estar en la posición incómoda de los hermanos. Julia, por un momento, pensó en ceder solo para terminar con la pesadilla. Pero Mateo, que hasta entonces se había guardado todo, habló con voz clara y tranquila. No vamos a dejar nuestros lugares. Mi papá pagó por estos asientos. Tenemos derecho a estar aquí. Si ceder fuera la solución, entonces cada quien podría reclamar lo que no le pertenece solo gritando más fuerte. No vinimos aquí a incomodar a nadie, pero tampoco vamos a aceptar que nos saquen solo porque a algunos no les parece. Las palabras sorprendieron tanto a Julia como a quienes seguían la escena de cerca. Se sintió un cambio en el ambiente, como un suspiro contenido en toda la cabina.
La respuesta directa de Mateo rompió la burbuja de evitar problemas y mostró que a veces la opción más fácil solo sirve para defender a los que siempre han tenido privilegios. Julia sintió una combinación de orgullo y alivio, sabiendo que pase lo que pase, estaban juntos dando la cara. El tiempo parecía congelado entre las filas de primera clase, hasta que una voz, por fin, rompió ese silencio incómodo. Era un hombre de mediana edad, vestido sencillo pero con seguridad en el tono, que estaba sentado unas filas atrás. Perdónenme, pero todo esto no está bien. Los muchachos tienen razón. Ellos pagaron por sus asientos igual que cualquiera aquí. No deberíamos permitir que alguien, por costumbre o antigüedad, pase por encima de los demás. Su intervención no fue ruidosa ni pretendía buscar pleito, pero bastó para sembrar dudas entre algunos pasajeros que ya empezaban a sentirse un poco avergonzados de su pasividad. Por un momento, pareció que la situación podía cambiar. Julia soltó un suspiro de alivio, aunque todavía no se sentía salvada. La mirada de Andrea se volvió aún más dura, y la señora Martínez, junto con el comisario, el señor Hernández, prefirieron apegarse al plan original. Volvieron a insistir en que lo mejor, por el bien de todos, era que Julia y Mateo cedieran sus lugares para que el vuelo pudiera salir a tiempo y se evitara un mal mayor. Era claro que no querían alterar más a quienes ocupaban regularmente los primeros asientos, y seguir el camino fácil era la opción a la que se aferraban. La presión era mayor que nunca. Mateo, toda esa valentía de antes ahora temblaba y su voz. Aún así no se echó para atrás. No se trata solo de 2 asientos, dijo con cierta dificultad. Es de respeto, de que no nos hagan sentir menos solo por no tener los mismos apellidos ni la misma piel. Julia, con una seguridad impresionante, se incorporó un poco más en su asiento y miró directamente a los ojos de los adultos frente a ellos. Nosotros no vamos a irnos. Tenemos el mismo derecho que cualquiera aquí. No aceptamos que nos llamen intrusos ni que nos quiten lo que es nuestro solamente para que otros se sientan cómodos. Las palabras hicieron eco, surcando la cabina densa, y el ambiente pasó de incómodo a completamente incómodo, como si todos supieran que algo más grande se avecinaba. La tensión crecía. Cada gesto y suspiro amplificaban la sensación de que no podía resolverse solo pidiéndoles que se marcharan. Julia y Mateo, firmes, sabían que pasara lo que pasara, no dejarían que los demás decidieran el valor que tenían. Sin más opciones, y mientras la tensión seguía creciendo, la supervisora Martínez los llevó al fondo del avión, como si los apartara un momento del centro del huracán. El pasillo parecía más largo que nunca. Allí, en una pequeña área cerca de la cocina, Julia y Mateo se dejaron caer en 2 asientos libres, rodeados del ruido de la tripulación preparando cafés y charolas. Estaban físicamente apartados, pero sus miradas mostraban que no iban a rendirse. Ese espacio, lejos de ser un lugar de derrota, era como una pausa para reunir fuerzas antes de lo que tuviera que venir. Mateo, con la cara seria y los ojos algo húmedos, sacó su celular y marcó el número de su papá, Felipe. Julia, a su lado, solo escuchaba mientras sentía cómo el enojo se mezclaba con las ganas de que terminara el mal rato. Cuando Felipe contestó, Mateo explicó todo, sin omitir ningún detalle. Le contó del reclamo de Andrea, de cómo la supervisora prefirió la comodidad de una pasajera antigua antes que la justicia, de las miradas de los otros y de la reacción de ambos al no dejarse intimidar. Felipe escuchó sin interrumpir, y cuando Mateo terminó, le habló con voz firme y reconfortante. «Escuchen bien, hijos. Ustedes no hicieron nada malo.
No tienen por qué ceder ni un centímetro. Yo pagué esos boletos. Tienen la razón y deben mantenerse firmes, sin bajar la cabeza. De mi parte, voy a hablar con la aerolínea ahora mismo. Manténganse fuertes, que yo me encargo de lo demás. Aquellas palabras no solo eran una orden, eran un recordatorio de quiénes eran. Les devolvieron esperanza y les limpiaron las dudas. Después de colgar, Julia y Mateo se miraron, sintiendo un renovado impulso. El gesto de su papá no era solo respaldo, era un ejemplo de fe en ellos y en que la justicia no depende de gritos ni de apellidos, sino de convicciones. Se pusieron de pie respirando hondo y regresaron con pasos firmes a sus asientos originales. Esta vez no iban cabizbajos ni pensando en cómo disimular. Estaban convencidos de que habían actuado correctamente y que, más allá del desenlace, nunca debían dejarse doblar por las viejas costumbres que solo benefician a unos cuantos. Mientras Julia y Mateo recuperaban sus lugares en la fila de primera clase, sin bajar la mirada, en otro rincón muy distinto de México se jugaba una partida mucho más grande. Felipe, su papá, estaba en un piso alto de una torre en Polanco, en plena reunión con empresarios que evaluaban inversiones de varios miles de millones de pesos. La sala estaba llena de trajes, gráficos de ventas y discusiones sobre el futuro de una de las empresas energéticas más grandes del país. Todo marchaba según lo planeado, hasta que el celular de Felipe vibró con insistencia por segunda vez en menos de 15 minutos. Felipe miró la pantalla y se levantó, interrumpiendo la charla del director financiero. Sin dar muchas explicaciones, salió al pasillo y marcó directamente el teléfono del director ejecutivo de Aerolíneas Mexicanas. En esos ambientes, los nombres importantes tienen peso, y Felipe lo sabía. Con voz firme y sin rodeos, narró exactamente lo que estaban pasando sus hijos durante el vuelo a Monterrey y exigió una respuesta de inmediato. No pidió, exigió. Esto no puede quedar así, Fernando. Mis hijos cumplieron con el proceso. Pagamos por esos asientos. Quiero una solución ahora mismo. No voy a permitir ni discriminación ni abuso, y esto es responsabilidad de la empresa que tú diriges. Al otro lado de la línea, Fernando entendió la gravedad del asunto. No era solo un cliente molesto, era alguien cuyas llamadas no se pueden ignorar si uno aprecia su cargo. De inmediato comenzó a girar instrucciones. Llamó al responsable de operaciones en el aeropuerto, habló directamente con la supervisora Martínez y dejó claro que el trato a Julia y Mateo debía ajustarse no solo a las reglas, sino a los valores que la aerolínea presumía en todos sus anuncios. En cuestión de minutos, lo que empezó como un problema incómodo para la tripulación se transformó en una crisis para la empresa. El personal a bordo sintió la presión cuando llegaron mensajes directos de la directiva para resolver el asunto sin excusas, sin ceder ante presiones injustas internas. Lo que se había manejado como armonía y costumbre ya no podía tratarse con un simple favor a un pasajero frecuente. De pronto, el destino de todo el vuelo cambió por completo, y la atención se centró en la justicia y el respeto que exigía no solo una familia, sino ahora toda una institución. Dentro del avión, el ambiente se volvió más pesado y tenso de lo que había estado toda la tarde. Julia y Mateo mantuvieron sus posiciones, sin decir mucho, observando de reojo cada movimiento de la tripulación y los pasajeros. Todos parecían esperar algo, como si supieran que estaban en la antesala de un cambio importante. No pasó mucho tiempo antes de que las miradas curiosas se convirtieran en murmullos sorprendidos. 2 empleados con uniforme de Aerolíneas Mexicanas, pero no cualquier uniforme, sino el que utiliza el equipo directivo, entraron en la cabina de primera clase
acompañados por una asistente del director del aeropuerto de la Ciudad de México. La presencia de los directivos cambió el aire del lugar de inmediato. Los pasajeros que solían exigir callaron. Los miembros de la tripulación se quedaron atentos, algunos evitando el contacto visual. Andrea, la pasajera que había iniciado todo, intentó mantener la compostura, pero fue imposible no notar cómo se le tensaron los hombros al ver la seriedad con la que llegaban los nuevos visitantes. Se podía sentir en el ambiente que nada volvería a ser manejado con la ligereza de antes. Uno de los ejecutivos, un hombre alto y de voz confiada, pidió hablar primero con la supervisora Martínez y el comisario Hernández. A puerta abierta y con todos escuchando, les cuestionó por qué se había ignorado el contrato de los boletos y las políticas de la aerolínea, dejando claro que la tradición jamás debe estar por encima de lo que está escrito y pagado de forma justa. Luego se dirigió de manera formal a Andrea y a algunos pasajeros que habían respaldado su postura, explicando con palabras sencillas que el respeto y el derecho al asiento no son negociables, y que la costumbre de favorecer a ciertos clientes no tiene lugar cuando se trata de dignidad y trato correcto. Fue evidente que este momento era más que un simple regaño. Los ejecutivos señalaron que el verdadero fracaso había sido la falta de protección a los derechos de Julia y Mateo. No se trata de evitar conflictos, sino de actuar con ética, dijo la ejecutiva encargada, mirando directo al equipo y luego a todos los presentes. Las consecuencias por ignorar el deber iban a ser serias, y ni la antigüedad de una pasajera frecuente ni el temor al malestar de otros podían justificarlas. Esa tarde, en el aire, todos aprendieron que ningún privilegio puede atropellar la justicia. La presencia de los directivos de aerolíneas mexicanas no solo había impuesto silencio, también una especie de respeto que no se veía ni siquiera entre los pasajeros más acostumbrados a recibir atenciones especiales. Al poco tiempo, la licenciada Ramírez y el ingeniero Paredes, los representantes enviados de urgencia, pidieron acceso al sistema de reservas desde una tableta y revisaron los datos frente a todos. Hablaron sin rodeos, como si no hubiese espacio para interpretación. De acuerdo con la información oficial del sistema, los asientos número 3A y 3B están a nombre de Julia y Mateo Cordero. No hay lugar a dudas ni confusión. Estos boletos se compraron siguiendo cada uno de los pasos requeridos. Cualquier alteración es una clara violación al reglamento de nuestra empresa. El anuncio fue tan directo que por unos segundos nadie se atrevió a decir nada más. La noticia cayó como un balde de agua fría, sobre todo para Andrea, quien, por primera vez, se vio realmente sola. Su incomodidad era evidente, y la situación daba la impresión de que cualquier intento de justificar su actitud solo la hundiría más. La mirada de la licenciada Ramírez era severa, pero tampoco buscaba ridiculizar, sino dejar un mensaje claro para todos los presentes. Aquí no importa si ha volado con nosotros durante 20 años, ni cuántos puntos tiene en su tarjeta de viajero frecuente. El respeto al pasajero es la base de todo lo que hacemos, agregó. Más de un pasajero asintió en silencio, asimilando la gravedad del momento. El ambiente antes cargado de tensión, ahora tenía una especie de alivio silencioso, como una purificación colectiva. La tripulación, consciente de haber fallado, trataba de mantenerse al margen, mientras algunos pasajeros susurraban, reconociendo que muchas veces la costumbre pesa más que la justicia, hasta que alguien se atreve a señalarlo. Para Julia y Mateo, aquello fue más que recuperar su lugar. Fue una reivindicación de dignidad frente a todos. Pero los directivos no se limitaron a castigar a Andrea.
Su intervención también fue una lección para quienes creían intocables, dejando muy claro que navegar por el sistema con influencia o antigüedad ya no sería suficiente. Por una vez, el poder grande, el de verdad, sirvió para que nadie más dudara de los límites entre estatus y respeto. Mientras los pasajeros seguían asimilando el giro en la situación, el ingeniero Paredes retomó la palabra. Esta vez, su tono era todavía más formal, pero cargado de un mensaje que quedaría grabado en todos. Por instrucciones directas de la Dirección General, a partir de este instante, la señora Andrea Rivas pierde definitivamente el estatus Oro Plus en nuestra empresa. Este tipo de conducta discriminatoria y contraria a los valores de Aerolíneas Mexicanas no puede ni será tolerada nuevamente. Todos los pasajeros lo escucharon claro. No importaba la cantidad de años que Andrea tuviera volando con la compañía, ni las millas que hubiera acumulado. En ese momento, la jerarquía social cayó en pedazos frente a los ojos de todos. Nadie se atrevió a decir una sola palabra. Era como si el aire se hubiera apagado por segundos. Andrea quedó en shock, incapaz de procesar lo que pasaba. Miró de un lado a otro, esperando apoyo, pero ni los empleados ni los otros pasajeros le ofrecieron consuelo. Aunque la escena era incómoda, también era evidente que representaba algo mucho más grande que una simple sanción individual. Sin pausar, la licenciada Ramírez pasó a informar a la supervisora Martínez y al comisario Hernández. Por la complicidad demostrada y la falta de intervención ética, ambos quedan suspendidos de todas sus funciones hasta la completa revisión de lo ocurrido. Hubo un breve movimiento de sorpresa entre el personal. La sanción pública era una señal contundente de que no existía lugar para ambigüedades, ni favoritismos en casos así. Por primera vez, la empresa no solamente daba un mensaje de cara a sus clientes, sino también hacia adentro, dejando claro que la justicia interna iba en serio. La reacción colectiva fue silenciosa, pero intensa. Algunos pasajeros miraron a Julia y Mateo con respeto. Otros bajaron la cabeza, tal vez repensando sus propias actitudes en el pasado. Se sentía como si el avión hubiera soltado peso de golpe. Los suspiros no eran de alivio superficial, sino una señal de que de ahora en adelante las reglas ya no estarían a disposición del más influyente, sino del más justo. Esa tarde se convirtió en una referencia, un ejemplo que circuló no solo dentro del vuelo, sino en toda la industria. La escena demostró a todos que el castigo no era un simple teatro, sino un cambio profundo en la cultura de la empresa y, de alguna manera, en la de quienes viajaban a diario por el país. Andrea, de pronto despojada de su trato especial y de ese mundo cómodo que parecía incuestionable, no pudo aceptar lo que acababa de ocurrir. Primero intentó mantenerse en silencio, con la mandíbula apretada y las manos temblorosas alrededor del bolso. Sin embargo, la vergüenza y el enojo terminaron por superar cualquier autocontrol. De golpe, ella se irguió y, sin importarle las miradas, comenzó a alzar la voz, gritando que todo eso era una injusticia, que nadie conocía su trayectoria y que, como cliente por más de 20 años, tenía derecho a un trato superior. Exigió a los directivos y a la tripulación hablar con el comandante del vuelo, convencida de que aún quedaba alguien dispuesto a defenderla. Su reacción desesperada sorprendió a más de uno. Algunos pasajeros se recargaron en sus asientos, incómodos, evitando sus ojos. Otros, incrédulos, se susurraban de lado a lado preguntando cómo era posible que una persona adulta actuara con tal berrinche y falta de autocrítica. Era visible. El escudo de privilegios que antes la protegía ya no existía y su molestia, lejos de encontrar eco, generaba solo incomodidad y hasta cierta compasión entre quienes hasta hace poco la temían.
no tardó en llegar el capitán Ramiro Torres, llamado por la tripulación para poner orden en ese momento delicado. Vestido impecable y con la serenidad de quien ha manejado cientos de vuelos y crisis, avanzó hasta la fila de primera clase y se detuvo firmemente frente a Andrea. Su voz fue tranquila pero tajante. «Señora Rivas, entiendo que este momento es difícil, pero aquí las reglas son para todos. Ninguna cantidad de años ni estatus la coloca por encima de los demás pasajeros. Le pido que tome asiento y respete la decisión de la empresa y el bienestar de todos». Las palabras del capitán Torres, sencillas pero firmes, dejaron claro que el liderazgo no sigue caprichos, sino principios. Andrea, enfrentada a la autoridad máxima a bordo y ya sin respaldo de nadie, solo logró emitir unas palabras apagadas antes de hundirse en el silencio. El resto del pasaje, testigo de todo, sintió un respeto auténtico hacia el capitán, notando que finalmente el respeto y la justicia dominaban el aire del avión. El capitán Torres no tardó en dejar claras las reglas a Andrea. Con voz pausada pero firme, le advirtió que si volvía a causar cualquier tipo de disturbio o faltaba al respeto a cualquiera de los presentes, se vería obligado a pedirle que abandonara el avión en cuanto aterrizaran en Monterrey. La amenaza no era vacía. Todos, desde la tripulación hasta los pasajeros, entendieron que esta vez no habría más segundas oportunidades para nadie que se negara a ajustarse a las normas. Por primera vez en mucho tiempo, Andrea notó que no tenía salida posible. Se quedó en silencio, hundida en su asiento, y solo pudo mirar hacia la ventana, tratando de contener el enojo y la vergüenza. El ambiente en la cabina cambió de inmediato. Un silencio respetuoso se apoderó del espacio, distinto al temor, callado que antes dominaba la sala. Era como si todos, de repente, comprendieran que permitir excesos y abusos solo servía para perpetuar el error. Varios pasajeros, que antes habían guardado distancia o hasta simpatía por Andrea, bajaron la cabeza, algunos incluso lanzando miradas de disculpa a Julia y Mateo. Otros, con más decisión, aplaudieron al capitán de forma discreta, rozando apenas las palmas en un gesto que más que celebrar repetía un acuerdo silencioso. De ahora en adelante el respeto marcaría la relación entre todos dentro del avión. Julia y Mateo no dijeron nada. Permanecieron quietos, observando con atención todo lo que ocurría a su alrededor. No sintieron la necesidad de mirar a Andrea ni festejar lo sucedido. Para ellos no tenía sentido humillar a nadie, por mucha razón que llevaran encima. Entendían que lo importante era haber recuperado su lugar y, sobre todo, haber visto que la justicia podía restablecer el orden sin caer en el rencor. Ellos sabían, quizá mejor que nadie, que las victorias de verdad no siempre se gritan ni se muestran. Hay triunfos silenciosos que solo uno siente adentro, y son esos los que verdaderamente transforman las cosas. El avión, ahora algo más ligero, siguió su ruta hacia Monterrey. Cada pasajero cargaba consigo no solo la experiencia de un vuelo diferente, sino también una lección sencilla sobre el valor de levantar la voz contra las injusticias y, sobre todo, de no ser cómplice del error solo por comodidad. Aunque el ambiente en la cabina parecía haberse calmado, Andrea no terminaba de aceptar la nueva realidad. A pesar de todo lo vivido en las últimas horas, volvió a buscar en Minmushint su bolso y sacó el antiguo y muy gastado plástico dorado de viajera frecuente. Lo levantó en alto como si todavía tuviera algún poder mágico, agitando la mano para llamar la atención del director regional, el ingeniero Paredes, que aún permanecía cerca supervisando que todo marchara con tranquilidad.
Andrea intentó por última vez apelar a su historial con la compañía y mencionó los innumerables vuelos que había hecho en 20 años, como si con eso pudiera borrar lo sucedido. Pero el director la miró apenas unos segundos, sin expresión alguna que reflejara duda o compasión. Fue claro y directo, sin rodeos ni tintes de sentimentalismo. Señora Rivas, le informo formalmente que todos sus privilegios con Aerolíneas Mexicanas quedan cancelados de manera definitiva. A partir de este instante, pierde el derecho a cualquier trato preferencial e incluso se le niega la oportunidad de solicitar nuevamente un estatus especial. Esta medida es irrevocable y no depende de ninguna cantidad de vuelos ni de años de antigüedad. Nuestro compromiso está con la justicia y el bienestar de todos los pasajeros. Las palabras cortaron todo intento de discusión. Ya nadie le prestaba atención, ni la tripulación ni los pasajeros. Nadie se sumó a sus quejas, nadie le ofreció palabras de consuelo. El gesto de Andrea, que antes hubiera provocado movimiento o hasta algo de apoyo, esta vez solo encontró la indiferencia absoluta. Ella se dio cuenta, al bajar por fin la mano, de la profundidad de su situación. No solo perdía privilegios, sino que perdía también el respaldo tácito que creía tener entre quienes alguna vez la admiraron o le tenían miedo. Mientras Andrea, por fin en silencio, soltaba el pequeño plástico dorado y lo escondía en la bolsa, quedó claro para todos que el poder sin integridad solo sirve para construir castillos en el aire. Ahora experimentaba la soledad de quienes usaron su lugar para oprimir, y sentía, quizá por primera vez en muchos años, el verdadero peso del juicio silencioso. Cada pasajero volvía a sus asuntos, dejando atrás la escena, seguros de que la justicia, aunque tardía, había encontrado su espacio justo en ese vuelo hacia Monterrey. El clima dentro del avión, aunque ya más tranquilo, todavía tenía esa tensión acumulada del conflicto. Fue entonces cuando dos guardias de seguridad subieron discretamente, vestidos de azul marino y portando identificaciones de Aerolíneas Mexicanas. Se acercaron a Andrea sin hacer escándalo, pero firmes en su propósito. Ella, al notar su presencia, intentó protestar una vez más, lanzando frases sobre derechos y amenazas vagas de demandar a la empresa, pero su voz sonaba hueca. Nadie en el avión parecía impresionarse ni alterarse por sus palabras. Al contrario, el resto de los pasajeros observaba en silencio, esperando con paciencia que todo concluyera de una vez. Sin mayor oposición significativa, los guardias le solicitaron amablemente que tomara sus cosas. Andrea, ya visiblemente agotada, recogió su bolso y su abrigo. Todo su porte, antes tan seguro y orgulloso, parecía haber desaparecido en cuestión de minutos. Caminó por el pasillo, escoltada por los guardias, mientras sus tacones sonaban en el piso alfombrado y su figura se alejaba por la puerta delantera de la aeronave. Nadie desvió la mirada ni ofreció palabras de aliento. Era evidente que, después de tanto conflicto, su salida representaba una especie de liberación colectiva. Con cada paso que daba, el ambiente se iba aligerando, como si todos pudieran al fin respirar de nuevo. Julia y Mateo intercambiaron una mirada breve, una mezcla de alivio y cansancio. Ambos eran conscientes de que acababan de ser testigos de algo mucho más grande que un simple pleito por un asiento. También sabían que lo que había ocurrido ese día iba a quedarse en la memoria de muchos, no como un chisme pasajero, sino como una verdadera lección. No se detenían ya en Andrea ni en la discusión, más bien se concentraban en lo que venía, el futuro, los vuelos siguientes y la posibilidad de que gracias a este momento hubiera un poco más de respeto cotidiano en cada viaje. En cuanto la puerta se cerró y los guardias bajaron, la tripulación recuperó el ritmo de siempre.
Los movimientos de las sobrecargos volvieron a ser automáticos, repartiendo bebidas y atendiendo a los pasajeros como si nada hubiera pasado, pero con un aire mucho más amable y ligero. El avión, finalmente, dejó de ser un escenario de lucha y volvió a ser un simple medio de transporte, aunque todos sabían que ahora tenía un significado nuevo. El suave zumbido de los motores volvió a llenar la cabina mientras todos recuperaban poco a poco la calma. No habían pasado ni 15 minutos desde que los guardias y Andrea abandonaron el avión, pero el ambiente ya era otro. Se notaba que la tensión se había disuelto y en su lugar emergía un aire de respeto y reconocimiento, como si cada pasajero acabara de salir de una experiencia que los tocó más de lo que imaginaban. Fue entonces que el director ejecutivo de Aerolíneas Mexicanas, Ignacio Beltrán, quien había estado observando todo el tiempo desde la sección delantera, se puso de pie. No dudó en caminar hasta donde estaban sentados Julia y Mateo, los hermanos que sin quererlo habían sido protagonistas de aquel episodio tan cargado de emociones. Pidió el micrófono a una sobrecargo y con voz segura pero cercana se dirigió a todos los presentes para ofrecer una disculpa pública a nombre de la empresa. No puedo ni quiero justificar lo que acaban de vivir, dijo mirando a los hermanos, pero quiero que sepan que Aerolíneas Mexicanas asume el compromiso de revisar a fondo sus políticas internas. Implementaremos capacitaciones obligatorias para el personal y campañas dirigidas a los pasajeros para que la discriminación no tenga cabida nunca más en nuestros vuelos o en nuestras terminales. Una parte de los pasajeros asintió con la cabeza. Otros bajaron la mirada, dándose cuenta de que muchas veces permanecieron callados frente a injusticias parecidas. Mateo guardó silencio, pero Julia, con esa serenidad franca y madura que la caracterizaba, respiró hondo antes de responder. «Le agradezco sus palabras y el gesto», contestó sin levantar la voz. «Pero lo único que de verdad importa es que esto traiga un cambio real. No basta con disculpas si las cosas siguen igual. Ojalá que nadie más tenga que sentir lo que sentimos hoy». Sus palabras, sencillas y directas, flotaron sobre las cabezas de todos y por un momento se hizo un silencio especial, cargado de reflexión. Muchos de los adultos, incluidas personas que usualmente se sentían alejadas de esos temas, no pudieron evitar repasar su propio papel en situaciones como esa. Algunos se preguntaron si alguna vez, por miedo o indiferencia, habían permitido que alguien fuese menospreciado sin intervenir. Era evidente que para muchos ese vuelo iba a quedar marcado más allá del aterrizaje. Sería un recordatorio personal de lo que significa realmente dar la cara frente a la injusticia. El avión, por fin, comenzó a moverse lentamente hacia la pista. Afuera, la luz de la tarde caía sobre el aeropuerto de la Ciudad de México, dándole a la escena ese color cálido que acompaña una promesa de nuevos comienzos. Adentro, los pasajeros se acomodaban en sus asientos, algunos mirando por la ventana, otros prefiriendo cerrar los ojos y dejarse llevar por el murmullo pausado de la cabina. No era solo un despegue cualquiera. Había una especie de acuerdo no hablado entre todos, miradas que cruzaban el pasillo, sonrisas cortas y hasta un par de palmaditas en el hombro para Julia y Mateo al pasar. Un hombre mayor, que había observado todo desde la fila de atrás, se levantó solo para felicitar a los hermanos en voz baja, reconociendo el valor que habían mostrado. Una señora joven, sentada justo enfrente de ellos, les ofreció un chocolate y una sonrisa sincera. Eran pequeños gestos, pero cada uno cargado de significado. Julia y Mateo, que al principio solo querían que el viaje terminara, empezaron a notar que, aun sin pretenderlo,
Su postura serena y firme había animado a otras personas a hablar, a alzar la voz, incluso en cosas simples. Sabían que algo había cambiado, no solo en ellos, sino en ese pequeño colectivo que, por unas horas, compartió el mismo destino. En otro punto de la ciudad, muy lejos del bullicio del aeropuerto, Héctor, su papá, esperaba alguna noticia, mientras trabajaba en su oficina del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Tenía el teléfono cerca, revisándolo cada minuto, hasta que finalmente le llegó el mensaje. Todo estaba resuelto, sus hijos estaban bien y la situación había cambiado de manera definitiva. Un suspiro largo le cruzó el pecho, mezcla de alivio y orgullo. Cuando su asistente le preguntó si estaba satisfecho, Héctor respondió sin dudar que eso era justo lo que siempre había deseado para Julia y Mateo. No que fueran privilegiados, sino que vivieran en un país donde la justicia protegiera a todos, sin importar su apellido ni su origen. Mientras el avión despegaba rumbo a Monterrey, cruzando el cielo que ahora parecía tener más espacio para la esperanza, Julia y Mateo se miraron, sabiendo que ese viaje ya nunca sería como cualquier otro. Desde esa tarde, llevaban con ellos, mucho más que recuerdos, llevaban la certeza de que a veces lo más difícil, como mantener la dignidad en momentos duros, puede realmente abrir puertas a un futuro distinto para todos. Pasaron solo unos días, y lo que había sucedido en el vuelo de Aerolíneas Mexicanas dejó de ser un tema de conversación entre pasajeros para convertirse en noticia nacional. Televisoras, sitios web y hasta programas de radio comenzaron a hablar sobre el incidente y sobre la respuesta de la compañía. No tardó mucho hasta que Aerolíneas Mexicanas publicó un comunicado visible en todas sus redes sociales y página web, donde admitían públicamente que lo que había pasado era inaceptable y se comprometían a revisar de fondo sus políticas de atención. Anunciaron cursos obligatorios para todo su personal sobre trato igualitario, así como campañas de concientización enfocadas no solo hacia los trabajadores, sino también hacia sus clientes. La empresa, con años de historia en el país, reconocía el episodio como un antes y un después en su forma de enfrentar la discriminación. En muchos hogares se habló de lo ocurrido